Muy buenas, mi nombre es Ilvin Oriel Pérez de la Cruz de la Universidad Abierta para Adulto Guapa y en este video le estaré presentando mi trabajo de investigación final que se titula El papel de los lenguajes de programación libre en la innovación de la tecnología o en la innovación tecnológica. Bueno, como aquí ya vieron mis datos, como me presenté, servidor Ilvin Oriel Pérez de la Cruz. Sin más preámbulo, comencemos. Primero mostramos lo que es el índice de mi presentación, que está constituido por el objetivo, la introducción, mi desarrollo, que es el tema principal que le mencioné, el papel de los lenguajes de programación libre en la innovación tecnológica, la conclusión, el agradecimiento, las recomendaciones y la bibliografía. Bueno, entre mis objetivos tenemos aquí la claridad, o sea, explicar con claridad lo que trata el tema, cuál es el propósito del tema y lo que buscamos también con este objetivo es detallar cada progreso o cada evolución que bueno, cada evolución que se forma a través de la tecnología. Eh, los ejemplos claros, o sea, ejemplos que mostraremos, ya sea mapa, tabla, etcétera, que sean claros y entendibles y que el público comprenda el mensaje, o sea, que el público comprenda lo que queremos decir aquí. Bueno, eh, aquí vamos a explicar lo que sería la introducción. Eh, la tecnología en estos últimos años se ha transformado en una red o en, o en algo importante en este mundo, ya que a través de ella se surten nuestras necesidades. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes utilizamos mucho lo que es las redes sociales, las empresas para realizar sus labores dependen mucho de los sistemas y etcétera. Pero bueno, la programación en los software libres se ha ido evolucionando con el pasar de los años. O sea, en un artículo que yo leí donde refleja la innovación de los lenguajes de programación libre, donde mencionó a algunos desarrolladores de programa que desde mi punto de vista que he utilizado alguno de estos y estuve de acuerdo con lo que planteó y también con lo que planteó sobre algunos de los software libre, o sea, sobre algunos de los lenguajes de programación que esto plantearon. Pero bueno, eh, en esta presentación lo que trata de yo explicar, como le había mencionado, de explicar mi trabajo final de la asignatura Desarrollo de Software Libre, el tema el cual yo mencioné, que yo elegí el papel de la programación, del lenguaje de programación libre en la innovación tecnológica. O sea, que entre ellos vamos a destacar par del lenguaje de programación. O sea, vamos a hablar de su impacto en la IA, en la Big Data y etcétera. Y también vamos a mencionar sobre algunos proyectos interesantes que se han hecho a través de estos lenguajes de programación. Y por último, o sea, el objetivo de esta presentación, o sea, como ya lo mencioné anteriormente, o sea, tenemos el objetivo, el cual yo mencioné en en la diapositiva anterior y se me olvidó mencionar uno en específico y es que la futura generación se motive y se guíe de este video para que estos conocimientos que adquiera lo pongan en práctica. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con esto. Bueno,
El papel de los lenguajes de programación libre en la innovación del software. Bueno, el papel del lenguaje de programación libre en la innovación del software ha sido algo muy fundamental, ya que ha reducido costos, el trabajo ha sido más fácil y etcétera, por lo cual vamos a presentarle alguna alguno de la o sea, alguno se podría decir de la característica el cual está conformada, como por ejemplo aquí tenemos accesibilidad y colaboración. O sea, los lenguajes de programación libre son accesibles para cualquier persona. O sea, un lenguaje de programación puede ser accesible para cualquier persona que lo estudie. O sea, que también permite que desarrolladores de diferentes niveles antecedentes contribuyan a los proyectos. O sea, que si yo hago un proyecto, o sea, a través de los lenguajes de programación que pueden ser accesibles, la persona puede también contribuir a mi proyecto, de vez en cuando hacerlo individual, como muchos prefieren. Rapidez en el desarrollo. Al ser de código abierto, los lenguajes de programación libre permiten a los desarrolladores reutilizar y modificar código existente. Este punto es muy importante, ya que en dado caso se llega un momento de borrar todo los códigos, o sea, borrar el código, empezar desde cero y a través de este punto, hacer el código abierto, se puede reutilizar el código, modificar, o sea, como por ejemplo, vamos a presentarle un pequeño ejemplo. Vamos a ver si tengo un proyecto por aquí. Como por ejemplo, mire, en esta pequeña interfaz que tengo, o pues mejor dicho, aquí yo accedí a aviso de estudio Code. Aquí yo tengo una pequeña práctica de Python. O sea, si aquí yo ejecuto el programa y me sale todo bien. Por ejemplo, print, variable string, mi nombre, o sea, están declaradas aquí. Pero si por lo menos a esta parte de aquí yo decido eliminarle la T y lo ejecuto, ahí me da error. Es lo que nos dice, error. Print no es definido. Quisiste decir print. Ve, el mismo programa te da la sugerencia de lo que quisiste decir, pero no tengo que empezar desde cero para yo hacer código de nuevo. Simplemente modifico, pongo la letra que lleva, o sea, hasta el mismo programa te da la sugerencia, tacho, lo corro y me da, mírenlo aquí, y puedo hacer las cosas correctamente. De eso trata ese punto. O sea, flexibilidad y adaptabilidad. Los lenguajes de programación libre suelen ser altamente personalizables, lo que permiten a los desarrolladores adaptarlo a necesidades específicas. O sea, los lenguajes de programación libre, o sea, se pueden personalizar y los programadores permiten adaptarlo a donde sea, como por ejemplo cuando se adapta a un lenguaje de base de datos, a una interfaz de C Sharp, por ejemplo. Pero bueno, fomento de la innovación. Al eliminar barreras económicas como licencia costosa, los lenguajes de programación libre permiten que más personas experimenten con nuevas ideas y tecnología. Bueno, en pocas palabras, como antes había muchos obstáculos o había muchas limitaciones, eh, los lenguajes de programación libre ha reducido o ha eliminado estas limitaciones, lo cual permite que nuevos usuarios puedan aprender diferentes tipos de lenguajes. Educación e información. Los lenguajes libres son ampliamente utilizados en entornos educativos, lo que permite al estudiante nuevo de desarrolladores aprender sin restricciones financieras. O sea, en pocas palabras, en cualquier lugar, el recurso web, libro, donde sea,
nos permiten o nos ayuda a aprender o comprender los lenguajes. O sea, por ejemplo, lo que yo sé del lenguaje de programación lo he aprendido en, en redes, leyendo y etcétera. Bueno, transparencia y seguridad. El acceso al código fuente permite una mayor transparencia en el software, lo que puede mejorar la seguridad a permitir que más ojos revisen el código en busca de vulnerabilidad. En ese punto tenemos aquí tenemos aquí tres ejemplos. Entre ellas tenemos Python, que su simplicidad y versatilidad han llevado a su adopción en diversos campos, desde ciencia de datos hasta inteligencia artificial. JavaScript como lenguaje fundamental para el desarrollo web. O sea, esto ha impulsado innovaciones en aplicaciones interactivas y dinámicas. Y Linux, o sea, que Linux, como no es un lenguaje de programación, pero como un sistema operativo basado en código abierto, ha permitido una enorme innovación en los servidores y dispositivos móviles, por ejemplo, de Android y las supercomputadoras. Bueno, vamos a explicar también, o sea, estos tres lenguajes de programación, o sea, que el cual yo estuve desarrollando en mi trabajo final. eh, Entre ellos tenemos aquí a Python, a Ruby y PHP. O sea, aquí yo desarrollé las principales características de cada uno, como por ejemplo en Python. O sea, aquí tenemos tres características que son importantes, que es un lenguaje de alto nivel, fácil de aprender y muy versátil. El punto 2 dice, usado en ciencia de datos, inteligencia artificial, desarrollo web y automatización y más. Bueno, hoy en día para la inteligencia artificial, o sea, según yo he escuchado, se utiliza más el lenguaje de Python, pero bueno. Y la enorme comunidad y gran cantidad de bibliotecas disponibles. En Ruby, o sea, en Ruby tenemos lenguaje elegante y enfocado en la simplicidad y la productividad. También Ruby es muy popular para el desarrollo de framework con Ruby on Rails. Y un punto importante, comunidad más pequeña, o sea, su comunidad es como más pequeña, pero muy activa. Y también tenemos PHP, que en PHP se han hecho proyectos buenos. Eh, Entre sus tres principales características tenemos que es un lenguaje ampliamente usado en el desarrollo web. O sea, es un lenguaje que se usa mayormente para crear páginas web. Alimenta plataformas como WordPress, Facebook. O sea, inicialmente Facebook fue creado por PHP, Drupal, etcétera. Y un punto también, sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados en servidores web hoy en día. Bueno, aquí tenemos una tabla de comparaciones de estos lenguajes. eh, Como por ejemplo, aquí tenemos Python, Ruby y PHP. Aquí tenemos el porcentaje de facilidad, perdón, la facilidad de aprendizaje del 1 al 10, como por ejemplo Python es un 9, el rendimiento del 1 al 10 un 8. O sea, la comunidad de Python, o sea, es un 10. O sea, muchos usuarios lo usan. Y entre los usos más populares, Python lo utilizan para desarrollar la IA, inteligencia artificial, la web y la automatización. En Ruby, o sea, su facilidad de aprendizaje es un 8, el rendimiento es un 7, en su comunidad es un 7 y su uso más popular ha sido la web y el script. Y PHP, su facilidad de aprendizaje 7, rendimiento 7, comunidad 9 y se ha usado mayormente para la web y los CMS. O sea, el impacto en los sectores como la IA, la Big Data y el desarrollo web. O sea, aquí tenemos esta tabla donde se explica
estos impactos, o sea, es un tema que también yo lo toqué en mi trabajo final, o sea, y se lo hice aquí resumidamente. Bueno, mira, aquí tenemos los sectores, o sea, si lo voy a explicar paso por paso, mira. En la inteligencia artificial, el lenguaje principal es Python. O sea, Python ha sido el lenguaje que más se ha utilizado para la inteligencia artificial. Entre los impactos claves tenemos dominio total en la IA gracias a la librería como TensorFlow, PyTorch, Keras, etcétera. O sea, entre los ejemplos tenemos a OpenAI, Google y Tesla. En la Big Data, o sea, su lenguaje principal ha sido Python. Eh, el impacto clave es uso intensivo en análisis de datos, visualización y manipulación con pandas. O sea, un ejemplo sería genómicas, PySpark y las finanzas y desarrollo web. Los lenguajes principales, PHP, Ruby, Python. O sea, su impacto clave es que PHP domina con golpe. O sea, PHP, perdón, WordPress a ser desarrollado con PHP. Esto permite que PHP pueda dominar con WordPress. O sea, Ruby con Ruby domina con Rails y Python domina con Django o Flask. O sea, y uno de los ejemplos que más se ven hoy en día es WordPress, GitHub, Facebook y Instagram. Bueno, aquí tenemos los proyectos que han sido creados con estos lenguajes. O sea, si lo voy a explicar uno por uno, como por ejemplo, aquí tenemos a Python. O sea, entre Python se ha creado YouTube, o sea, YouTube, una plataforma que todo el mundo usa, o sea, como por ejemplo, eh, para ver los videos, es una red social de ver videos. Instagram, una plataforma muy usada hoy en día, desarrollada con Python. Spotify, una plataforma de escuchar música. Dropbox y Reading. Con Ruby se han creado Slack, Airbnb, Shopify, eh, Bloomberg y Hulu. Y en PHP se ha desarrollado Facebook, que hoy en día es Meta, Wikipedia, una plataforma para buscar informaciones. Mayormente los estudiantes lo utilizan para realizar tareas. WordPress, un CMS para crear sitio web, Yahoo y MailChimp. Bueno, hemos concluido esta presentación en primer lugar dándole las gracias a Dios, eh, a la persona que han confiado en mí. He aprendido mucho sobre este proyecto, ya que el papel de la programación libre juega un papel muy importante hoy en día, ya que esta, a seguir avanzando, cada día se hace más fácil comprender los códigos y cada día salen a la luz proyectos brillantes y ayuda a evolucionar más la herramienta como la inteligencia artificial. Hemos visto también cómo grandes plataformas han sido creadas con estos desarrolladores, como por ejemplo Python, que ha creado Instagram, PHP, creando Facebook, Wikipedia, WordPress, etcétera, y se seguirán creando ya que son plataformas o son desarrollos de programas muy usados hoy en día por los usuarios o programadores. Bueno, agradezco a todos por su atención. O sea, espero que estas informaciones le haya servido. Eh, Recomendamos seguir practicando cada uno de estos lenguajes de programación. Eh, de vez en cuando saca su tiempo de practicar. Practique el lenguaje que más les agrada. Aquí tenemos las bibliografías que yo he utilizado para hacer esto, como por ejemplo, esta que dice que es Python, el impacto de la Big Data y etcétera, o sea, y demás bibliografía. Sin más preámbulo, me despido
como mencioné, mi nombre es Ilvin Oriel Pérez de la Cruz. Fue un placer. Hasta la próxima.